Muy buenos días amigos, bienvenidos a los tiempos a fondo. En esta oportunidad abordaremos un tema que a todos nos interesa porque todos, sin discriminación, básicamente estamos atravesando por esta pandemia y la mayoría ve como la única esperanza la vacuna, esta vacuna que varios países están trabajando justamente en ella para luchar contra el COVID-19. Hay al menos 6 vacunas de distintos países que ya han llegado a la tercera fase y tenemos los siguientes cuadros para que usted pueda conocer a detalle los nombres justamente de esas vacunas. Usted puede observar la primera vacuna es la de Oxford, la del Reino Unido. En este proyecto también participa una farmacéutica, AstraZeneca se llama, y lleva más de varias semanas desarrollándose ya en la tercera fase en los países de Brasil, en varios países de Sudamérica también y en Reino Unido. Sin embargo, este 9 de septiembre se ha interrumpido el ensayo clínico porque uno de los participantes justamente de estos ensayos ha sufrido una enfermedad potencialmente inexplicable, decían, según la información oficial. La segunda vacuna que también está en la tercera fase es la Sinovac de China. Hace unas 3 semanas que ha comenzado justamente la fase 3, después de que en Brasil se diera el visto bueno para los ensayos. Seguimos con el siguiente cuadro, por favor. Hablamos de la vacuna Gamaleya, esto es en Rusia. La Organización Mundial de la Salud también acaba de reconocer la tercera fase de pruebas clínicas de esta vacuna. Sin embargo, el gobierno de Rusia ha autorizado su administración y la da justamente por desarrollada. La otra vacuna es la BioNTech, que es una producción alemana y estadounidense. Las compañías que las están desarrollando aseguran que su objetivo es fabricar hasta 100 millones de dosis en lo que queda de este año y potencialmente más de 1.200 millones durante el siguiente año. Hablamos del 2021. Y el siguiente cuadro, por favor. Hablamos de la vacuna Moderna del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, también de Estados Unidos. Se encuentra ya en la fase 3 de ensayos clínicos con una muestra de 30.000 personas. Y la última es la Sinopharm del Instituto de Productos Biológicos de Wuhan y Sinopharm. Bueno, son dos proyectos independientes entre sí, pero bueno, ambos están también respaldados por esta gigante farmacéutica que es Sinopharm. Y amigos, justamente para hablar de este tema hemos contactado al médico patólogo, de base del Hospital Gastroenterológico de Boliviano-Japonés, al doctor Claudio Villarreal, para que nos pueda dar mayores detalles acerca de este tipo de vacunas que se están desarrollando para hacer frente al coronavirus. Doctor, muy buenos días, bienvenido a los tiempos. Buenos días, gracias por la invitación para servirles. Doctor, cuéntenos, por favor, acerca de estas vacunas que se están desarrollando. En un principio describíamos justamente estas 6 que ya estarían en la tercera fase. Doctor, ¿cuál es su opinión y cuántas fases más faltarían para que ellas puedan concluir? En realidad, tenemos que resaltar mucho como humanidad, como se ha invertido mucha tecnología, muchos estudios y estamos en tiempo récord. Lo que tenemos que pensar ahorita es con fe, es con esperanza y lo bueno que sacamos de esto es que, como ya he mencionado, tenemos ya varias vacunas en últimas fases. Y muchas de esas ya hay artículos que se han publicado que sí parecen producir anticuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos van a proteger contra el coronavirus, ¿no? Entonces, aquí lo resaltable es que hay varias vacunas, ¿no? Las fases, digamos, o sea, primero son etapas, ¿no? Lo que se tiene que vencer. En realidad, la primera etapa es buscar qué cosa nos va del virus vamos a utilizar que pueda ser parte del virus para potencialmente producirnos anticuerpos, es decir, que nos producir defensas. La segunda etapa es usar esto en animales de experimentación y verificar que evidentemente esos animales producen anticuerpos. Ya cuando vamos a la tercera etapa, que es cuando vamos a utilizar en humanos, hay fases, ¿no? Y básicamente las fases son en relación a las personas, a cuántos pacientes está usando, ¿no? Las primeras fases son cientos, la segunda fase son miles y la tercera fase ya va para los 10.000, ¿no?
Entonces, cabe resaltar que esto es tiempo récord. Si nosotros hablamos de otras vacunas y los tiempos que se están que se han dado para dar las vacunas, podríamos, en el peor de los casos, incluso esperar una vacuna por más de 15 años, digamos, ¿no? O sea, sí, Ujú, sí. claro. Pero en este caso, al paralelo se han hecho varias cosas, ¿no? Es tanta la esperanza que tenemos y la seguridad que están teniendo estas farmacéuticas y estos países, que en realidad las otras etapas, que son las etapas de producción ya se están dando. O sea, ya se están produciendo masivamente la vacuna. Ujú, ¿Por qué? Porque en cuanto se dé luz verde, pues el problema también no va a ser solo si la vacuna es eficaz y no tiene efectos adversos graves, sino va a ser la vacunación masiva. Sin ir lejos, claro. nomás pensando en Bolivia, digamos, más de 10 millones. Entonces, aunque la tuviéramos hoy la vacuna, y tenemos que pensar en logística de varios tipos, ¿no? O sea, eh, nadie ha pensado que incluso podrían hasta terminarse nuestras agujas, por ejemplo, para vacunar. Es lo que nos ha Ujú, pasado a los médicos. No teníamos por un tiempo cubrebocas, barbijos, mascarillas, o sea, hemos tenido que ver cómo hacer. Y llega ujú, un punto donde, aunque tengamos el recurso, tengamos el dinero, pues logísticamente hay que planificar muy bien esto. Entonces, hay claro. que tomarlo con calma, pero hay una luz al final del túnel. Yo lo veo así. Ujú. Así, doctor, y bueno, muchas personas también lo ven así, pero usted decía justamente que la producción de vacunas generalmente tardan años, pero en este caso, teniendo en cuenta que estamos en una pandemia, se han apresurado y no sé si decir que se han acortado justamente estos procedimientos que ahora están durando meses. Esto nos da la garantía de que estas vacunas van a tener un efecto positivo, un efecto que sí nos ayude a combatir el coronavirus. Básicamente la vacuna que le estamos apostando, a las dos que están ya terminando la fase 3, es AstraZeneca y la de Gamaleya y la rusa, es una nueva tecnología, la verdad, hay que hablar de eso. O sea, es agarrar un virus que no es el coronavirus, por si acaso, no es un adenovirus, es otro. Sacamos su información genética, Ujú, como su disco duro, y le ponemos una información genética del coronavirus, pero no toda la información genética. No le damos ni siquiera la capacidad de replicarse, de dividirse. Simplemente le damos una información para que en nuestras células se secrete una proteína, que es la proteína que han debido ver en dibujos, en esquemas y demás, que es lo que le da el nombre de coronavirus. Esos spikes, eso que sale alrededor, eso es la proteína S. Entonces, eso es lo que queremos producir sin que se produzca el virus ni se produzca la enfermedad. Si tuviéramos esa proteína producida en nuestro organismo, nuestro sistema inmunitario lo va a tomar como extraño y entonces vamos a tener inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿no? Entonces, esas son las dos. Hay las otras maneras que están en fase 3 son menos que eso. Incluso no estamos metiendo otro virus, sino estamos metiendo solo la información genética, en este caso el RNA. Y hay una más que está usando, digamos, el virus como tal, o sea, pero esa no está en fases avanzadas, ¿no? Entonces, cabe resaltar que, por ejemplo, en Rusia, eh, uno dirá, pucha, ¿cómo de la noche a la mañana ha aparecido? Crea muchas dudas, escepticismo. Yo también he tenido escepticismo porque estaba muy cerrada la investigación, muy hermética. Sin embargo, cuando nos han dado ya acceso a los papers, a los artículos, pues promete mucho y además hay algo que al estudiar mucho, Rusia tiene pues, tradición en vacunas y no es que esta tecnología es nueva para Rusia, por si acaso. Esto hay que acordarnos de que ya han tenido experiencia hace 4 o 5 años con la vacuna para el ébola y es la misma tecnología, ¿no? ujú, Entonces, esta tecnología ya se está desarrollando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, y leyendo los artículos que ahora han salido en Lancet, en revistas médicas, si vale el término, gringas, porque hay mucha competencia y eso, en mi manera de ver, no debería haber en este momento, pero la va a haber, ni modo, ujú, geopolíticamente va a manejarse esto, pero a nosotros como personas
como humanidad, como pacientes, nos interesa que nos llegue la vacuna, ¿no? Entonces, le- se ha visto que con la Sputnik, así se llama, la de Rusia, Ujú, pues sí, son dos vacunaciones. O sea, va a ser una con un tipo de virus, adenovirus, y la segunda a los 21 días, o sea, a las 3 semanas. ujú, No he visto mucho de efectos adversos que fueran fuera de lo común. O sea, todas las vacunas tienen efectos adversos. ¿Qué son esos efectos adversos? Son cosas que normalmente pasan cuando te vacunas. No se olviden, cuando vacunamos a nuestros hijos, generalmente nos dice el pediatra, pues vas a usar paracetamol, puede tener esto, puede tener... Lo más común es la fiebre, el dolor local, puede haber malestar general, todas esas cosas, ¿no? Que según la vacuna Sputnik, solo ha tenido estas. Ahora, cabe mencionar que la investigación que está haciendo Rusia tiene ventajas por sus legislaciones. Es decir, Rusia ha patentado esa vacuna y todo el mundo ha criticado por qué se ha adelantado, etcétera. Pero si nosotros leemos un poco más, Rusia necesitaba, o sea, así es la legislación en Rusia, según tengo entendido, para pasar de fase y de etapa, necesitaba patentarlo, ¿no? Y ujú, obviamente que tiene, como les digo, larga tradición, pues toda su fuerza armada está recibiendo la vacuna para aumentar el número de pacientes, ¿no? Ahora, ujú, AstraZeneca era también la otra que parecía, promete mucho, que es la misma tecnología, es decir, vamos a agarrar un virus, sacarle el genoma y ponerle una partecita de información del coronavirus. Según todo lo que se vaticinaba, era solo una dosis. Sin embargo, nos han alertado, todo el mundo se ha alertado cuando ha dicho que ha habido un efecto adverso grave, ¿no? ujú. Y esos efectos adversos graves, nosotros antes de que saquen cualquier comunicado, ya sabemos leyendo que los efectos adversos pueden ser a nivel del sistema nervioso, digamos, ¿no? Central Claro. o periférico. Ujú, Entonces, eso ya se veía venir de que era un efecto adverso grave, ¿no? Pero es uno entre miles o 10 miles. Eso nos tranquilizaba, nos tranquilizó. ujú, Pero cuando salió lo que es el efecto adverso, que es la mielitis transversa, que es una inflamación en realidad en el sistema nervioso que hace que tengas parálisis, no es necesariamente letal y puede ser potencialmente reversible, etcétera, etcétera. Puede esperarse, uno de cada 10.000 personas puede presentar esto con otras vacunas incluso, pero el problema fue cuando ya revisamos un poco más y en el consentimiento informado, es decir, donde pones y firmas para ser voluntario del paciente, sí ujú. AstraZeneca alertaba sobre mielitis transversa. O sea, ya tenían, eso nos da a pensar, ¿no? Nos da a pensar Ujú. que ya se esperaba esto y que entonces esto sí podría demorar mucho a su laboratorio y al país en la producción de esto, ¿no? Entonces, pero Claro. no se olviden, tenemos la de Sputnik, que parece que pues, es la misma tecnología, y las otras más, ¿no? Que están ya en Sí. fases. Estimamos que yo tengo fe de que, pues, para diciembre tengamos la Ujú. buena noticia de que ya están llegando vacunas a todo Sudamérica, a Bolivia, etcétera, ¿no? Ahora, como les digo, esto no es de la noche a la mañana, hay que pensar en muchas otras cosas. Ujú. Ahora, doctor, bueno, primero recuerdo a toda nuestra audiencia que puede hacer preguntas directamente al doctor. Le vamos a hacer la pregunta que usted nos escriba en nuestras redes sociales. Doctor, el gobierno ha informado que, bueno, nosotros como Bolivia estamos apostando a la vacuna de Oxford y también a una de las vacunas de China. Sin embargo, en los últimos días justamente nos hemos enterado que Oxford ha paralizado sus pruebas de ensayo porque ha presentado justamente una dificultad con uno de sus pacientes. ¿Nos puede hablar acerca de ese tema? ¿Qué es lo que habría pasado? Como les digo, este efecto adverso grave, así se llama, según los artículos que han salido, es la mielitis transversa, es en un paciente que es una inflamación del sistema nervioso y ya se puede dar parálisis, digamos, ¿no? Otro efecto que podíamos saber, estábamos eh, pensando que podía ser antes de que nos aclare, digamos, Uh -huh. el laboratorio,
era un Guillain-Barré, que también es del sistema nervioso central, que es una parálisis ascendente, ¿no? Va subiendo de las piernas para arriba, y sí es un Sí, efecto grave, pero es uno en miles, digamos, ¿no? El problema no es este efecto como grave, como tal, de esta vacuna que me comenta, sino el problema es que cuando ya vemos el consentimiento informado, es decir, lo que firmas para ser voluntario, si firmas y ahí hay un acápite donde se menciona la mielitis transversa. Entonces, esto nos da a pensar que el laboratorio ya sabía que podía haber una posibilidad de esto y esto nos hace tener más dudas sobre esta vacuna, ¿no? Lo claro. que hace que sea más tiempo, ¿no? Que se demore en pasar este obstáculo. Es decir, tiene un gran obstáculo que vencer todavía. Pero como Claro. les digo, no se Ujú, olviden, tenemos otras en carrera, ¿no? Otras vacunas más en claro. carrera. Doctor, pero esta será una consecuencia de la reducción del proceso de elaboración de las vacunas. Se podría fijar como una consecuencia de no haber cumplido con los procesos largos que antes eran de años, estos efectos adversos. No, son esperados. O sea, por eso es que se va en fase 1, fase 2, son esperados. Como les digo, los comunes son esperados y los graves también son esperados, pero o sea, no existe, nosotros en medicina no podemos agarrar y garantizar nada. El cuerpo humano, el sistema inmunitario, como les digo a mis estudiantes de la San Simón, 1 más 1 a veces no es igual a 2. Entonces, ninguna vacuna, o sea, si tú le preguntas a un médico, voy a vacunar a mi hijo y no va a pasar nada, me dice 100% que no va a pasar nada, no podemos hacer eso. Pero podemos decir, pues hay uno en 100,000 casos que podría pasar algo grave que no es letal. Entonces, hay que equilibrar eso, la balanza entre pros y contras, pero tampoco llegar a la histeria colectiva de que no, pues esta vacuna no se ha aprobado, no tiene esto, no tiene el otro. Tomaremos con calma la información y obviamente que no creo que haya la irresponsabilidad de lanzar una vacuna que tenga efectos adversos graves masivamente, ¿no? Pero sí tenemos que ver el riesgo-beneficio y me parece que el beneficio que ha dado no solo esta vacuna, sino las otras vacunas que tenemos a la humanidad, es un beneficio tangible, es un beneficio que se ha visto y es lo más, yo diría, en mis palabras, en mi opinión, lo más poderoso que tenemos contra las enfermedades es prevenirlas y lo más poderoso para prevenirlas son las vacunas. Ujú, muy bien. Doctor, son varios los laboratorios que están trabajando en estas vacunas. ¿Todas apuntan a ser solo de una dosis? ¿Una dosis será suficiente? Eh, Según los artículos, sí, la Sputnik no, o sea, la de Rusia ya está dicha que son 2 dosis, ¿no? Pero como hemos visto que sea por experiencia propia, incluso en Cochabamba, en ver pacientes y demás, este, vemos que hay una degradación de la inmunidad a los 3 a 6 meses. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando se enferma un paciente, pues le seguimos haciendo pruebas de control y vemos que como que va bajando esto de 3 a 6 meses. Esto no solo lo hemos visto nosotros, a nivel mundial se ha visto esto y se ha medido esto, ¿no? Entonces, la gran incógnita y el gran temor es de que te enfermes y solo tengas una inmunidad de 3 a 6 meses, que es muy poco probable, pero se ha dado, ¿ya? Se ha dado. Y también hemos visto casos trágicos, en particular en Cochabamba, en personas jóvenes, donde estaba infectado, se curó, volvió a las trincheras, estoy hablando de médicos, volvió a las Ujú. trincheras a primera línea y fue fatal en una persona joven, un médico joven, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que eso pasa a todo el mundo, ¿ya? Lo más probable es que tengas la enfermedad y luego hagas inmunidad, pero se ha visto que de 3 a 6 meses se degrada esto. Entonces, eso traspolarlo a la vacuna, hace pensar que sí, pues es necesario probablemente una revacunación. Pero en el caso de Sputnik, ellos prometen 2 años de inmunidad. Y eso traspolando a otras vacunas, a otras tecnologías que ellos han utilizado. Si nos da un año de inmunidad, es ya tranquilizador totalmente. Y esto, ni modo, ha llegado para quedarse, por si acaso. O sea, el decir no va a existir más la COVID y punto, acabó, no. Esto
lamentablemente tenemos que cambiar de paradigma, de manera de pensar en todo sentido, evaluar lo que es importante realmente en nuestras vidas como humanidad, y se va a quedar esto. Ahora, que tengamos la vacuna, seguramente incluso va a tener que haber vacunaciones anuales, como ya hemos visto con la influenza, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha llegado para quedarse. Ujú. Doctor, usted nos ha pasado justamente un cuadro en la cual se detallan las vacunas que se están desarrollando hasta el momento. Pido a producción, por favor, que la pongamos, así usted nos puede explicar en qué consiste ese cuadro. No tenemos el nombre, digamos, del laboratorio, el país al que pertenece. Algunas veces son colaboraciones con dos países y dónde Ujú. se están haciendo los ensayos clínicos, es decir, las fases, la experimentación de la vacuna en pacientes, ¿no? Y qué tipo de vacuna es. Entonces tenemos, como hemos visto, la de Oxford, es AstraZeneca, es británica. Ensayos masivos se han hecho en Brasil, y es este que les decía, es el vector, es otro virus que estamos poniendo, que es similar a este, a la Sputnik 5, a la Sputnik B, perdón, es de virus, ¿no? El laboratorio es Gamaleya, obviamente es Rusia, y en Rusia se están haciendo los estudios, y aquí son dos vectores, o sea, dos virus, dos adenovirus, vamos a poner, son las similares, y estas son las fases, fase uno, fase 2, fase 3. Fíjense, obviamente Sputnik ha estado muy adelantada de la noche a la mañana, pero no hemos visto, ¿no? Eso es lo que nos ha traído un poco de desconfianza. No hemos visto todo este proceso, mientras que las otras vacunas sí. Estas dos eran las que estaban prometiendo, solo que ahorita AstraZeneca se ha topado con un gran problema por esto que les digo de un efecto adverso eh, de la mielitis transversa, pero más sin embargo es un problema, pero que se puede superar, ¿no? Entonces, y si se fijan, tenemos otras, tenemos Moderna, tenemos Sinovac, tenemos Biotech, Pfizer, que es de Pfizer, como han mencionado, aquí está Moderna de Estados Unidos, Sinovac de China, y Pfizer de Alemania, y fíjense, los estudios, muchos se están haciendo en Sudamérica, ¿no? Aquí Brasil también, Argentina. Solo que aquí hay que mencionar que estos son diferentes a estas, ¿no? O sea, la manera de producir la inmunidad, estos son por vectores y estos son por RNA mensajero. Es decir, ni siquiera ponemos el virus que lleva, que trae, sino solo una información genética, estos dos, ¿no? Y hay uno que es la Sinovac, que es el virus inactivado, ¿no? Como tal. Entonces, como les digo, lo que ya se sabía que tienes ya tecnología, ya tenemos, ya tiene experiencia, es Rusia con Ujú. esto de los vectores. Por eso es la que promete más tener una inmunidad larga, me refiero a Ya. un año o dos, la de los vectores. Muy bien. Muy bien, doctor. Y mientras los laboratorios siguen trabajando para poder sacar estas vacunas, acá en Bolivia, nuestro gobierno, el Estado en sí, ¿qué es lo que debería de hacer? Como usted decía, el tema logístico también es importante. ¿Qué es lo que deberíamos hacer ahora mientras los laboratorios siguen trabajando en las vacunas? Invertir en la bolsa ni ninguna de esas cosas, pero si hubiera tenido la información hace 4 o 5 meses de inversión, hubiera invertido en termómetros, en cubrebocas, en mascarillas, en ahora oxímetros, porque generalmente como a veces los hospitales están colapsados y ahora no vale tan caro, 160, 100, 200 bolivianos, un oxímetro te mide en la cantidad de oxígeno, y muchos pacientes por el temor a enfermarse a veces son sintomáticos, pero falsos sintomáticos, no tienen el COVID. Entonces, yo diría que tenemos que empezar a pensar en el futuro, no tardarnos, ¿no? Cuando ya nos viene el agua, tratar de hacer, a ver, pensarnos y ponernos en el lugar de que ya tenemos ahorita las vacunas, tenemos suficientes insumos, tenemos suficientes agujas, tenemos suficiente red de distribución, ¿cómo las vamos a distribuir? ¿A quiénes primero van a llegar? Eh, todo eso ya debemos pensar. Sé que estamos siendo muy optimistas, pero yo creo que sí. Confío en Dios, confío en el optimismo. Creo que hasta fin de año podría estar llegando la vacuna a Bolivia. Y cuidado que piensen que si llega pues, en Navidad, en Año Nuevo vamos a ir a bailar. No, o sea, esto es un proceso. Tenemos que vacunarnos. Todavía estamos hablando de que el 2021, quién sabe, vamos a tener que seguir con las medidas que hemos adoptado. El cubreboca es básico, el barbijo es básico. Eso ya, la evidencia es contundente, o sea, de que eso disminuye
la posibilidad de que yo enferme a alguien y yo me enferme a mí. Entonces, lavado de manos es importantísimo y el distanciamiento social. Si como humanidad hubiéramos respetado estas tres cosas, les aseguro que hubiéramos acabado rápidamente con la pandemia. Doctor, por último, ¿todos vamos a poder recibir la vacuna en general? ¿O las personas que tengan tal vez alguna enfermedad o alguna dolencia no van a poder recibir la vacuna? En realidad esta vacuna está pensada para que todos podamos recibir, especialmente los grupos de riesgo, que son los que nos asustan, que tenemos más índice de mortalidad y también hemos tenido letalidad, que son mayores de 60 años, ¿no? Entonces, no tendría por qué tener ningún problema, ya que solo es un virus que no produce la enfermedad, ni se replica, solo estamos haciendo producción de proteínas. Ahora, la gran duda que yo me pongo y pienso es, y no hay mucho, o sea, no hay mucho para leer en los artículos, es qué vamos a hacer con nuestros hijos. Pediátricamente esto lo vamos a usar, cuándo, cómo y por qué les voy a decir esto. Generalmente los niños son asintomáticos, pero productores de gran carga viral. Es un problema eso. Es decir, los niños pueden no tener ni síntomas, pero tienen una carga viral tremenda que puede esparcir a muchos pacientes. Es por eso pues que hemos decidido, no hay clases en la universidad presenciales, peor, no hay clases en los colegios, no tanto porque nos están preocupando de que la letalidad y la mortalidad en los niños como tal, porque es muy baja, es más asintomáticos, sino que ellos pueden ser transmisores por mucho, ¿no? Entonces, pues ahí sí hay que esperar a ver qué nos dicen los artículos, los expertos los laboratorios acerca de vacunar a los niños o adolescentes o eso. Pero en teoría, como estamos viendo, a grupos de riesgo no tendría por qué restringirse esta vacuna, más bien es para protegerlos a ellos. Muy bien. Doctor Villarroel, muchísimas gracias por toda la explicación que nos ha dado y seguro ya habrá otra oportunidad cuando ya tengamos la vacuna para poder hablar. Muchas gracias a ustedes, estamos para servirles, espero que cada uno con su granito de arena, desde donde esté, desde donde pueda, ayuda a esta pandemia. Simplemente con estornudar y hacer esto, ya nos ayudas. Simplemente con que uses tu barbijo, nos ayudas, nos ayudamos todos. Entonces, todos estamos en este barco y pues hay que ponernos las pilas como humanidad y pensar después qué cosas son importantes realmente. De nada sirve tener dinero si no tienes salud. Sí, muy cierto. Muchas gracias, doctor. Será hasta otra oportunidad. Y como lo decía el doctor, estos pequeños detalles son súper importantes para que podamos evitar más contagios entre nosotros y entre nuestros familiares. Y bueno, hemos concluido la entrevista. Estamos a pocos días de celebrar un aniversario más de Cochabamba. Felicidades a todos los que vivimos acá en esta linda tierra. Y Los Tiempos justamente ha preparado una edición especial de lujo para este lunes 14 de septiembre, que incluye justamente, ahí ustedes pueden ver las imágenes, un póster de Bilzerman, nuestro equipo aviador, el equipo que representa también acá a Cochabamba, a la mayoría de los cochabambinos. Y a propósito, este lunes se estrena el Deportivo de Los Tiempos en streaming, con una cobertura también especial del partido Bilzerman Atlético Paranaense, así que no se lo pierda. Este lunes y martes a las 13 horas estaremos en vivo por Los Tiempos. Muchas gracias por su atención. Será hasta otra oportunidad. Este lunes 14 de septiembre, busca tu edición de lujo de Los Tiempos y no te olvides reclamar el póster a full color de Bilzerman, campeón del torneo 2019. Con 15 títulos nacionales, es el representante de Bolivia en la Libertadores 2020. Reserva tu ejemplar. Los Tiempos no se detiene. Fondo.